En esta clase vamos a dedicarnos al cogito cartesiano y algunas de las derivaciones que tiene, su presentación de la sustancia pensante y la sustancia extensa y las bases del dualismo sustancial y el problema mente-cuerpo. Bien, el objetivo de las meditaciones metafísicas es discutido. Yo adhiero a la interpretación que ofrece John Cottingham, que interpreta que las meditaciones metafísicas lo que procuran es dar una fundamentación metafísica al conocimiento en general. Esta es la línea de interpretación que yo ya presenté, sobre todo en la primera clase, cuando hablaba del árbol de la sabiduría, y cómo en cierta medida se ve una evolución en la obra cartesiana, que en un primer momento se preocupa especialmente por cuestiones puramente científicas, en el ámbito de la matemática, de la física especialmente, lentamente se va preocupando por ofrecer un método para lograr conocimientos ciertos e indudables, y ya en el discurso de método, ese método que está sistematizado está vinculado con la metafísica, aunque no hay un desarrollo muy profundo. Eso sí sucede en las meditaciones metafísicas, donde se ofrece una fundamentación metafísica de todo el edificio científico, de los conocimientos científicos, y en el árbol de la sabiduría vemos que en la etapa final de Descartes, ya muy plenamente consciente, plantea que la filosofía, también llamada sabiduría, abarca todos los conocimientos, los físicos, los morales, la medicina, etc. Bien, entonces, en la interpretación que yo sigo y sostienen muchos autores, no solamente Cottingham, se sostiene que lo que se busca con las meditaciones es encontrar las primeras verdades absolutamente seguras, ciertas, que fundamentan ese árbol de la sabiduría, que están en su raíz, o como él dice también en otra metáfora, el fundamento del edificio del conocimiento. Hay otros que siguen la interpretación según la cual Descartes piensa que el método que había desarrollado en etapas anteriores de su obra era insuficiente por sí mismo para garantizar la verdad de los conocimientos, y que necesitaba una fundamentación, el método propiamente dicho, con lo cual implicaría que se busca validar la razón natural, que es la que lleva adelante el método. Yo creo que esta interpretación es más difícil de sostener, porque lo que ocurre, uno de los problemas que encuentro en esa interpretación, es que cuando Descartes procede a realizar su investigación metafísica en esta obra, él mismo ya utiliza un método que supuestamente no ha sido aún validado, con lo cual a mí me parece que ese procedimiento metodológico él lo considera válido por sí mismo, porque confía en la luz natural de la razón, y cree que esa estructura de la razón no necesita ser validada. Lo que sí se necesita es ver, al aplicar tal método, cuál es la primera verdad a la que se puede llegar, que sirve de fundamento a todas las otras verdades que se pueden deducir de ella. Bien, como todos saben, ustedes ya lo deben haber visto en la introducción a la filosofía, en la primera meditación metafísica, Descartes se dedica a proponer argumentos para dudar. Y esto lo hace habida cuenta de que cree, es en concordancia con el precepto primero del discurso del método, que es necesario, por lo menos una vez en la vida, como dice en este texto, poner en duda aquello que le ofrece la más mínima razón para dudar. Así dice: me di cuenta de que era necesario alguna vez en el transcurso de mi vida demoler todo completamente y empezar de nuevo desde los fundamentos, si quería establecer cualquier cosa en las ciencias que fuera estable y duradera. Y esto se puede lograr si uno rechaza, o si se rechaza, todo aquello sobre lo cual se encuentre la más mínima razón para dudar. Bien,
Habida cuenta de esto, de que es un ejercicio intelectual para realizar una vez en la vida, como se dice muchas veces, semel in vita, eso es una vez en la vida, dicho en latín, Descartes también reconoce que es imposible hacer un repaso de todas sus creencias, de todas las opiniones, todas las proposiciones sostenidas, todo lo que él aprendió en la universidad, todo lo que él aprendió en su vida. Y en particular lo que a él le interesa no son cualesquiera creencias, sino las creencias que se pretenden filosóficas o diremos nosotros también científicas. Es imposible hacer un repaso de todas ellas y ver una por una si es dudable. Entonces cree que se deben proponer argumentos generales. Y los argumentos para dudar son parte de una metodología. Constituyen una estrategia metodológica. Ya vimos por qué y cómo eso se queda muy claro en el discurso del método. El fin de Descartes no es poner las cosas en duda porque sí, sino que tiene la finalidad de llegar a una primera certeza que sea absolutamente indubitable, y dado lo que estuvimos viendo antes, una primera certeza no puede ser más que intuitiva, porque dado que ya nada se va a considerar verdadero porque todo se ha puesto en duda, la primera certeza no tiene que ser el resultado deducido de una certeza previamente conocida, sino que tiene que ser primera absolutamente hablando. No hay ninguna otra certeza antes que esa. Después analizamos un poco más esto que acabo de decir. Una cosa muy importante entonces es que en la medida en que se trata de dudas metodológicas con un fin epistémico muy claro, no se trata de una duda experimentada o sentida, no es que Descartes se encuentra en un estado de duda, sino que se trata de una duda fingida, de un artificio. Y esto es muy distinto que la relación que el escepticismo clásico de la antigüedad, que fue recuperado por muchos autores y autoras en la modernidad, es muy diferente del caso de estos autores, porque en ellos sí había un estado de duda, había una duda sentida, vivida. En cambio, Descartes elige dudar, es un acto voluntario. Por eso es una duda artificial, es un artificio, es una puesta en escena, además por el tipo de escritura, como está narrado, las meditaciones metafísicas en primera persona, nos cuentan dónde está él, que está sentado junto a la estufa, etcétera, etcétera. Es toda una construcción, un relato, que tiene además también algo de ejercicio espiritual. Algunos dicen que hay en eso una marca de la influencia de su formación con los jesuitas en el colegio La Flèche, cuya formación implicaba también retiros espirituales, etc. Además, es interesante notar que obviamente al proponer argumentos para dudar, él está tomando algunos argumentos ya conocidos desde el escepticismo clásico y los utiliza de tal manera que los transforma, porque primero los presenta como artificios, o tienen una finalidad que en el fondo es metodológica y por eso es artificial. Por otro lado, los lleva al extremo a esos argumentos escépticos, y también, como parece una paradoja, los hace no con el fin de permanecer en el estado de duda escéptica, sino de refutar el escepticismo. Entonces, como suele decirse, la estrategia de Descartes utiliza argumentos escépticos, los lleva al extremo, al mayor extremo posible, y finalmente, gracias a ello, refuta el escepticismo. Bien, de todos esos argumentos, entonces, que conocemos, se han distinguido tres argumentos básicos, y ellos se van encadenando uno con otro de tal manera que se produce una estratificación de la duda, distintas oleadas de dudas también se lo ha llamado, o grados de duda, porque cada argumento abarca una serie de creencias
y cada vez es más amplia la cantidad de creencias que son afectadas. Entonces, como resultado lo que ocurre es que la duda se extrema, se convierte en hiperbólica, como él lo dice, es decir, se la lleva hasta las últimas consecuencias, y eso hace alusión a una curva de la geometría, ¿no? Y por su formación geométrica es comprensible que lo haya utilizado a esa denominación de Descartes, y la duda se convierte en universal porque se pretende aplicar a todas las creencias. Después voy a hacer alguna salvedad acerca de la universalidad de la duda. Yo esto lo voy a decir rápidamente porque doy por sentado que es bastante conocido, porque se ve en el curso de Introducción a la Filosofía. La primera duda que él presenta es la de el hecho de que los sentidos nos engañan, que muchas veces creemos que ciertos objetos externos tienen ciertas cualidades que en rigor no las tienen, y que entonces, por ejemplo, podemos decir una vara que se pone en el agua, cuando la vemos en el agua parece que está quebrada, los sentidos nos la muestran quebrada, pero en realidad no es así, no está quebrada, es recta, no está separada en dos partes distintas, y ya que podemos comprobar que algunas veces o muchas nos engañan, entonces no debemos fiarnos de los sentidos. Se dice que con eso lo que conocemos del mundo externo, de las cosas que existen y nos llegan por los sentidos, ya queda dentro del campo de la duda, y un gran grupo de creencias quedan por fuera. El otro argumento que presenta tiene un origen, así como el anterior, también en textos del escepticismo antiguo. Ambos eran conocidos desde la antigüedad. Es la incapacidad de distinguir entre lo que creemos, aceptamos, conocemos en la vigilia y lo que creemos, aceptamos, conocemos en el sueño. Es el punto al que apunta Descartes, es que cuando estamos dormidos creemos que están pasando cosas, que estamos viendo, que estamos experimentando, que estamos viviendo, y que luego cuando nos despertamos caemos en la cuenta de que eso no era real, sino que era una ilusión, que era un sueño, pero el problema para él es que no tenemos un criterio indudable para poder distinguir un estado de vigilia y un estado de sueño, porque cuando estamos durmiendo, eso que estamos soñando lo consideramos verdadero. Entonces no hay manera de distinguir una verdad de la vigilia de una verdad del sueño, ¿no? Y con eso también estaría cuestionando la realidad de las existencias que postulamos cuando estamos durmiendo y cuando estamos soñando, de las cosas que decimos que están pasando y que son realmente existentes. Bueno, el tercer argumento que presenta en Meditaciones incluye más creencias todavía, porque si el primer grupo, el de los engaños de los sentidos, afecta a las cosas que conocemos por los sentidos, la no distinción entre vigilia y sueño pretende poner en cuestionamiento la diferencia entre la ilusión y la realidad de todo, no solamente de lo que conocemos por los sentidos. Sin embargo, podría parecer que hay algún conjunto de creencias que quedarían a salvo por los dos argumentos anteriores, porque, como dice Descartes, hay ciertas proposiciones que nosotros consideramos que son verdaderas tanto si estamos durmiendo como si estamos despiertos. Por ejemplo, que la suma de 2 más 3 es igual a 5, es verdadera, no importa en qué estado me encuentre y bajo cualquier circunstancia. Hay relaciones ahí que se dan. Algunos autores dicen que aquí lo que está planteando es que hay relaciones esenciales, no existenciales. No importa si existen el 3 y el 5 en la realidad, pero la relación entre un 3 y un 5, 3 y un 5 me da 8, el ejemplo que había dado antes era la otra suma. No importa si existe, por ejemplo, un triángulo en la realidad o si el triángulo es una ilusión, pero más allá de que sea real o ilusorio, la relación que se dan entre
los ángulos interiores de un triángulo es tal que el resultado final da 180, exista o no exista en la realidad. Entonces se dan relaciones entre esencias y no postulaciones de existencia real, que es lo que estaría abarcado en los argumentos 1 y 2. En este punto él presenta esta famosa hipótesis del genio maligno, que es una invención propia de Descartes. Algunos señalan que esto puede haber estado en parte inspirado, sugerido por una literatura relativa a lo demoníaco, a los demonios, o incluso por alguna literatura mística, en una época en la que está escribiendo Descartes, donde hay un auge importante en Europa de la caza de brujas, y hay mucha literatura que trata sobre la existencia del demonio y la capacidad del demonio de engañarnos. Es una línea interesante para ubicar a Descartes en el contexto, y es interesante para señalarlo. Esto lo que señala es que, bueno, puede haber alguien que me engañe, puede haber un ser que tiene toda la capacidad de hacerme creer que, aunque me parezca que 3 más 2 es 5 y lo crea verdadero, en verdad eso sea falso y me esté engañando deliberadamente. Ahí él habla de una vieja idea que dice que recuerda que tiene, de que existe un Dios, pero bueno, ese Dios puede ser malo, pero quizás sea bueno, no lo sé, lo deja al costado ese argumento. Se discute mucho por qué lo introdujo ese argumento, es un poco raro por qué lo hace, y como no quiere cuestionar a esa vieja idea, porque está haciendo alusión al Dios de la religión, habla de un genio maligno, ¿no? Un ser poderoso que tiene esa capacidad de engañarlo y que lo hace porque quiere engañarlo, ¿no? Y entonces nos hace creer que es verdadero algo como una suma, el resultado de una suma, aunque en realidad es falso. Con esta hipótesis, que es obviamente una construcción muy deliberada, muy exótica, muy extrema, que va totalmente en contra de lo que sería una creencia del sentido común, el objetivo de Descartes es llevar la duda a ese estado de hipérbole hasta las últimas consecuencias, al mayor extremo posible, y que entonces abarque con su duda a todas las creencias, y por eso se transforma en una creencia universal. Así es como se la ha interpretado, y también él mismo lo señala en varias ocasiones. Sin embargo, hay que adelantar ahora, porque es un punto central y es controversial, y cuando nos ponemos a criticar e interpretar a Descartes surge bastante este problema, que hay muchas cosas que han quedado fuera de la duda, y eso sobre todo nos damos cuenta cuando basamos en la lectura, y cuando nos damos cuenta que lo que parecía tan claro, tan sencillo, tan transparente en Descartes no es tan así. Nosotros vemos que él utiliza una serie de conceptos más adelante, como por ejemplo, ¿qué es el pensamiento? ¿Qué es la extensión? La duda, la existencia, Dios, la sustancia, modo. Es decir, él utiliza todo un bagaje conceptual heredado muchas veces, digamos, la definición de sustancia, de modo, de Dios misma, son nociones que son conocidas, que él las aprende en la universidad y las utiliza y las pone en práctica, las hace jugar en su argumentación. Y eso él no lo pone en duda. Hay un universo lingüístico que no pone en duda. Uno podría decir que estas son conceptos fundamentales del lenguaje filosófico, que las conserva y no los pone en duda. Ahora, también hay que decir que son definiciones de conceptos, no son afirmaciones existenciales. No dice Dios existe y eso no está en duda, sino que acepta un concepto de Dios, una palabra, Dios, Deus en latín, como le escribió la primera versión de las meditaciones, y la definición ligada a esta palabra, que es una definición tradicional en la formación, digamos, cristiana que él recibe.
Esto es importante notarlo porque además él mismo lo dice, cito acá, más abajo está el texto, en Principios de Filosofía, dice: debemos conocer primero, es decir, antes de llegar al cogito, qué son el pensamiento, la existencia y la certeza, y que es imposible que aquello que está pensando pudiera no existir. Bueno, estas son un conjunto de cosas que no quedaron abarcadas por la duda. Puede gustarnos o no, puede parecernos consistente o no, pero es importante tenerlo en cuenta porque es la manera en la cual el proceso argumentativo de Descartes se puede entender mejor. Es decir, hay dudas claras, pero también hay un área que no quedó abarcada por la duda. Puede ser una inconsistencia o no, eso depende de cómo lo queramos mirar cada uno y cada una. Bueno, como saben entonces, después de ese planteo, él en la meditación 2 formula lo que nosotros llamamos cogito, que bueno, es una jerga ya filosófica muy consolidada. Cogito viene del verbo cogitare, que quiere decir pensar, y cogito es pienso o yo pienso. Y así es como nosotros conocemos esta famosa formulación de Descartes. Vamos a leerlo al texto completo. Dice: me he persuadido, empero, de que no había absolutamente nada en el mundo, de que no había cielo, ni tierra, ni espíritus, ni cuerpo alguno. Ven que acá lo que dice es que niega existencias, niega el cielo, niega la tierra, espíritus, cuerpo, etc., ¿no? Ahí es lo que está dudado, es que existan esas cosas. ¿No me he persuadido también de que yo no era? Ciertamente no. Sin duda que yo era, si me he persuadido, o solo si yo he pensado algo. Sin embargo, hay no sé qué engañador muy poderoso y muy astuto que emplea toda su destreza en engañarme siempre. Pero entonces, no hay duda de que soy, si me engaña, y que me engañe cuanto quiera, él no podrá nunca hacer que yo no sea nada mientras que yo piense ser algo. De manera que después de haberlo pensado bien y de haber examinado con cuidado todas las cosas, hay que concluir y a tener como firme que esta proposición, yo soy, yo existo, es necesariamente verdadera cada vez que la pronuncie o que la conciba en mi espíritu. Bueno, esta frase es muy conocida. La famosa expresión pienso, luego existo, en rigor no aparece en meditaciones, aparece en su formulación bien abreviada en el discurso del método. Y ahora analizamos un poco. La proposición yo soy, yo existo, es necesariamente verdadera siempre que la pronuncie o la conciba en mi mente. Cito algunos otros pasajes. Pienso, luego existo. ¿Por cuánto tiempo?, pregunta Descartes, mientras esté pensando. Y luego, en Principios de Filosofía, esa obra posterior a las meditaciones, dice: es contradictorio suponer que lo que piensa, en el mismo momento que piensa, no existe. Bien. Esto se presenta, este famoso cogito se presenta como una primera verdad existencial. Si antes quedaron en duda todas las existencias, el cielo, la tierra, los espíritus, los cuerpos, esta es la primera afirmación existencial. La primera verdad donde dice que hay algo que es y que es indudable que sea. El punto es por qué es indudable. Hay muchísimas cosas que se escribieron sobre este texto, es uno de los pasajes más famosos de la historia de la filosofía occidental, y la pregunta fundamental es, bueno, ¿de dónde emana, de dónde surge la certeza de esta afirmación? La interpretación que seguimos, que propone Cottingham con otros, es que podemos decir que es cierta esta afirmación, yo soy, yo existo, debido a su carácter temporal. Como dice él, yo soy, yo existo, es verdad siempre que la pronuncie o la conciba en mi mente. Cuando yo estoy concibiendo esa relación,
yo soy, yo existo, esa proposición, esa creencia, es verdadera en la medida en que la estoy pensando o la estoy pronunciando, digamos, bueno, cuando la pienso sin explicitarla con el lenguaje oral o escrito, o cuando la escribo, ipso facto se convierte en verdadera. En ese momento es verdadera. Como dice, ¿por cuánto tiempo es verdadera esa proposición? Y cuando la piense. Fíjense cómo en estas 3 citas que presento acá, siempre la cuestión temporal está presente. Dice, como en principio de filosofía, es contradictorio suponer que lo que piensa existe en el mismo momento en que piensa no exista. Si algo piensa, en el momento que piensa tiene que estar existiendo. Por tanto, aquí hay una coexistencia temporal de pensar y existir, que es lo que avala que la expresión pienso, soy, por lo tanto existo, es verdad cuando la concibo en mi mente, o que pienso, luego existo, es verdad cuando la estoy pensando. Bien, el cogito, ahora cuando lo tenemos que caracterizar también, recuperando las cosas que estuvimos viendo en la clase anterior, él mismo la presenta como una naturaleza simple, es decir, un conocimiento de una entidad que es inescindible, no tiene partes. Yo puedo entender pensar y existir como unidos por un mero hecho de intuición, por un mero acto de intuición. Recuerden, la intuición es una inspección inmediata del espíritu, un acto simple de la mente que prende la luz, ¿no? Que cuando está atenta con la luz natural de la razón, descubre ipso facto, en un solo momento, en un golpe de atención, que es verdadero lo que está pensando, y que, a diferencia de la deducción, no requiere un proceso discursivo, no hay una evolución, digamos, un movimiento de la mente para llegar de ciertas premisas a una conclusión. Esto es muy importante para Descartes defenderlo, porque justamente si se trata de que partimos de un estado de duda hiperbólica, que no hay ninguna verdad existencial que se acepte, que no se afirma que exista nada, porque ha sido todo abarcado por los argumentos para la duda, entonces si se presenta una verdad existencial como primera, no se puede derivar de ninguna otra verdad previamente aceptada, de ninguna verdad existencial previamente aceptada. Lo único que se puede tomar es ese aparataje de conceptos, pensar, existir. Bueno, hay un lenguaje que yo ya poseo, con el cual pienso, porque bueno, no puedo pensar sin palabras, no lo dice Descartes, pero podemos asumir que eso lo crea. Sí lo dice también. En algún otro lugar habla de ese tipo de cuestiones en el discurso del método. Entonces, como necesitamos pensar con palabras, hay palabras como pensar, existir, etcétera, que yo las utilizo, y cuando asocio pensar y existir me doy cuenta que si estoy pensando, existo, y lo conozco por intuición. Hay objeciones que se le han hecho, cuando vean en el libro de Cottingham está mucho más explicitado esto. Una típica objeción que se le hizo en su tiempo fue que en rigor, detrás de esa primera afirmación existencial, hay un silogismo, hay un proceso deductivo que tiene premisas que están implícitas. La premisa fundamental que está implícita es que todo lo que piensa existe. Y que bueno, yo pienso, es lo que estoy ahora percibiendo con mi mente, y por lo tanto llego a la conclusión de que yo existo, con lo cual ahí hay una deducción, dirían sus opositores que se lo dijeron. Descartes dice que no, que esto se conoce por la intuición, que en el mismo momento en que pienso me doy cuenta que si pienso existo, por un solo acto de la mente. Nos puede gustar o no, pero esa es la posición de Descartes. Avanzando un poco más, en la misma meditación 2, él habla de que se pregunta ¿qué soy? Y dice soy una cosa que piensa. Más adelante
sobre todo en Principios de la Filosofía, eso que aparece como cosa pensante se va a definir como sustancia pensante, y él utiliza una palabra muy técnica que tiene orígenes en la filosofía antigua, y que para el momento en que Descartes está presentando su teoría, se entiende como una entidad autosubsistente, una entidad que no depende de otra para existir. Y él la define así muy claramente en Principios de Filosofía, ese texto que él escribe como el manual de filosofía cartesiana, y dice: cuando concebimos la sustancia, solamente concebimos una cosa que existe en forma tal que no tiene necesidad sino de sí misma para existir. Propiamente hablando, solo Dios es tal, y no hay ninguna cosa creada que pueda existir un solo instante sin ser mantenida y conservada por su poder. Entonces, ¿qué son sustancias por Descartes? Son cosas que existen independientemente de otras, no necesitan de otras para existir, y una vez que existen siguen existiendo, subsisten. Estrictamente hablando, solamente Dios tiene esa capacidad, solamente es Dios sustancia, que no es creado por otro ni es mantenido en el ser por otro. Siempre acuérdense que para esta visión metafísica en la cual se forma Descartes, no es solamente importante comenzar a ser o comenzar a existir, sino poder seguir existiendo una vez que se comienza. Es creación y conservación de la existencia. Eso solamente lo puede hacer Dios. Si Dios no diera su concurso, su cooperación para que nosotros sigamos existiendo, no podríamos seguir existiendo. Ni nosotros, ni ninguna otra cosa del mundo, ni el cielo, ni los animales, ni nada. Bien, una vez que esta definición la necesitamos para entender qué quiere decir todo lo que viene después, cuando presenta la sustancia pensante y los modos de la sustancia. Entonces, soy una cosa que piensa, esto es la sustancia pensante. Esto quiere decir que el pensamiento es el atributo esencial del yo, que también después va a ser llamado mente, espíritu, alma. Bueno, se lo traduce de distintas maneras, todas tomémosla de forma sinónima. Que sea un atributo esencial, la palabra esencial en rigor acá sobra, por lo menos en ciertas tradiciones, depende, pero bueno, vamos a ver, cuando sigamos con Spinoza van a ver que atributo siempre es esencial. Que sea atributo quiere decir que una cosa no puede subsistir sin la otra. Si es yo, es pensante, y si es pensamiento, es yo. Si hay pensamiento, hay un yo. Son inseparables uno de otro. No puede subsistir el yo sin el atributo del pensamiento, y no puede haber atributo pensamiento si no hay yo, si no hay mente, si no hay alma, si no hay espíritu. Por eso se dice, y acá Descartes utiliza también un bagaje conceptual que viene de la tardoescolástica, que hay una distinción de razón entre la sustancia y su atributo, porque solamente por la razón, por un acto intelectual, porque hacemos filosofía, distinguimos al yo del pensamiento, porque en la realidad no se distinguen el pensamiento del yo, no hay distinción real entre el yo y el pensamiento, porque son inseparables. Por otro lado están los modos del pensamiento, como dudar, recordar, desear, imaginar, etcétera, etcétera. Esos son formas distintas del pensamiento. Una cosa pensante tiene como predicado general, como atributo, el pensamiento. Ahora, ¿de qué manera se piensa? Bueno, a veces se piensa en la forma de la duda, a veces en la forma de un recuerdo, a veces en la forma del deseo, de imaginaciones, de sacar conclusiones lógicas. Entonces, pensar, tómenlo como todo lo que hace una mente es pensar, pero una mente siempre tiene que pensar.
No quiere decir que el pensamiento es lógico o que el pensamiento es distinto de los sentimientos, porque esas son cosas que pueden confundirnos por el significado que le damos en el lenguaje cotidiano, ¿no? Es tener actividades mentales, pensar. Y por eso es lo general. Una mente puede que en un momento no esté recordando, pero siempre está pensando. Una mente puede que en un momento no esté imaginando, pero si no está imaginando, está divagando o está recordando o está deseando o está durmiendo, pero cuando está durmiendo y no es consciente, estamos aplicándole algunas cosas a Descartes que quizá él no analizaba de esa manera, aun cuando no es consciente, está teniendo representaciones mentales. Siempre está pensando de alguna manera u otra. Esos modos pueden estar o no estar, por eso son contingentes, no son necesarios. No es necesario que todo el tiempo estemos dudando, no es necesario que todo el tiempo estemos recordando, sí es necesario que todo el tiempo estemos pensando. Si no estamos pensando, quiere decir que ya no somos mentes. Y hay una relación de inherencia, los modos están en el atributo del pensamiento y se distinguen modalmente. ¿Por qué? Porque justamente puede haber pensamiento sin que esté uno de sus modos, sin que ahora esté imaginando, sin que ahora esté dudando, etc. Y los modos no pueden ser si no hay un atributo preexistente, dependen de ellos, son entidades dependientes, no son sustanciales, son parecidos a lo que la tradición llamaba accidentes también. Los modos podrían identificarse con los accidentes. Bien, cuando él habla de la sustancia extensa, eso lo desarrolla mucho más adelante en las meditaciones y también de una manera más sistemática en Principios de la Filosofía, es la misma desde el punto de vista de la estructura metafísica, de las categorías que utiliza, es semejante a la sustancia pensante. Entonces, la sustancia extensa es lo que llama cuerpo, cuerpos en general. A veces se puede interpretar que para Descartes, en rigor, todo el universo es un cuerpo, en realidad es materia, donde no hay vacío, materia que es corpuscular, que se transforma permanentemente, y materia, esto quiero decirlo ahora porque después puede confundir, materia que por definición lo único que le cabe es tener 3 dimensiones, ¿no? Ser extensa, eso quiere decir la extensión para Descartes. No le cabe por definición el movimiento. El movimiento no es algo que el cuerpo tenga por sí, la materia tenga por sí, sino que es recibida por un acto creador de Dios. Entonces, primero está el cuerpo y el movimiento es algo que se le agrega después. Y eso lo trata en el Tratado de la Luz. Bien, volviendo entonces a qué quiere decir la relación atributo sustancia. En el caso de la sustancia extensa es exactamente como en la pensante. La extensión es el atributo esencial del cuerpo. No puede haber cuerpo sin extensión ni extensión sin cuerpo. Por eso solo distinguimos por la razón, por un acto intelectual de hacer filosofía. Separamos una cosa de otra con nuestra mente. En la realidad no están separados, no hay distinción real entre cuerpos y extensión. ¿Y cuáles son los modos de la extensión? Bueno, el tamaño de un cuerpo, la forma, digamos la forma geométrica que tiene un cuerpo, si está en movimiento, si está en reposo, eso es un modo. Un cuerpo puede estar en movimiento o no. Puede ser grande, puede ser pequeño, puede ser esférico, puede ser piramidal. Esas son cosas contingentes, son accidentes de los cuerpos, pueden estar o no estar, pero ningún cuerpo puede ser inextenso, puede carecer de extensión, porque si carece de extensión no es un cuerpo. Los modos son accidentes, están en la sustancia cuerpo y por eso hay una distinción modal entre el atributo de extensión y sus modos. Si lo vemos ahora de manera comparativa, vemos que en Descartes hay un dualismo sustancial. Esto no quiere decir que hay 2 sustancias.
No quiere decir que está la mente y el cuerpo, sino que hay dos clases de sustancias dentro de las que son sustancias creadas, ¿no? Porque acuérdense que por su definición de sustancia, solo Dios es sustancia en el sentido estricto, porque es la única autosubsistente. Pero cuando hablamos de las sustancias creadas, dependientes de Dios, hay dos grandes clases, cuerpos y mentes. Y entonces, ¿cuál es el atributo de las mentes? El pensamiento. Sus modos son dudar, recordar, querer. ¿Cuál es el atributo de los cuerpos? La extensión. Sus modos son los distintos tamaños, formas, figuras, etc. Ahora vamos al ser humano. Esto Descartes lo trata más en particular en la meditación sexta, una vez que pudo llegar a demostrar que existen cuerpos, no en todo el proceso, nosotros no lo vamos a ver punto por punto de las meditaciones metafísicas, pero una vez que puede salir del yo, avanza y no queda en un solipsismo, demuestra la existencia de Dios y que es un Dios que no busca engañarnos deliberadamente, entonces no hay un genio maligno que nos engañe. Si seguimos el método adecuado, vamos a poder llegar a verdades, y una de las verdades muy importantes a la que llegamos es a la existencia de cuerpos externos y a la existencia del cuerpo propio. Un cuerpo con el cual tenemos una relación especial y distinta que la que los yos, las sustancias pensantes, tenemos con los otros cuerpos. A ese cuerpo lo siento como mío. Por tanto, él dice, el ser humano está compuesto de dos sustancias, la mente y el cuerpo que le corresponde a esa mente, y aquí hay una distinción real entre la mente humana y el cuerpo humano, porque cuando cuando el cuerpo muere, la mente se separa del cuerpo y sigue su vida post-mortem, mientras que el cuerpo se descompone, se transforma en otro tipo de cuerpo. Por eso aquí sí se da una distinción real de mentes y cuerpos en el ser humano. Realmente se pueden separar, en algún momento se separan. Lo que sucede es que durante la vida humana están unidos por lo que él llama una unión sustancial entre cuerpo y mente. Bien, ahora, cuerpo y mente tienen una relación, una interacción. El punto es que, bueno, por definición son sustancias completamente distintas y hasta opuestas. Él lo dice en algún lugar. Mientras que la mente es una sustancia de naturaleza inmaterial, es simple, es decir, no tiene partes, no está compuesta de pedacitos. Son típicas atribuciones que se le daban a lo inmaterial o a lo espiritual. Por otro lado, el cuerpo es material y está compuesto de partes mínimas, y es, como lo presenta Descartes en distintos textos, una máquina que está regida por las leyes físicas de la misma manera que un reloj. Acuérdense de lo que habíamos visto en la unidad sobre revolución científica acerca del mecanicismo. Entonces, lo que Descartes presenta es dos entidades, dos sustancias completamente distintas que sin embargo se relacionan entre sí causalmente. Es decir, el cuerpo influye, produce efectos sobre el alma, y el alma causa efectos sobre el cuerpo. Cuando mi cuerpo camina, es porque mi mente le dio una orden para caminar. La causa de su caminar es un deseo de la mente humana. Y cuando mi cuerpo siente un dolor, el alma tiene una idea del dolor que le está pasando al cuerpo. O cuando mi mente está nerviosa, le pasan cosas a mi cuerpo, o cuando tiene timidez, mi cuerpo da muestras de eso en la cara porque se sonroja, etcétera, etcétera.
Entonces, estados de la mente causan efectos en el cuerpo y estados del cuerpo causan efectos en la mente. El problema es cómo se puede explicar que dos entidades autosubsistentes y completamente distintas puedan mantener relaciones causales entre sí si no tienen nada en común una cosa con la otra. ¿Cómo lo inmaterial puede modificar a algo material, puede causar efectos sobre algo material, y cómo algo material puede causar efectos sobre algo espiritual? Bueno, este es uno de los grandes problemas que presenta el dualismo cartesiano y que afectaron notablemente a la historia de la filosofía, a las consideraciones antropológicas, etcétera, ¿no? El cuerpo es eso, es una materia muerta, además, es una materia que no tiene movimiento por sí mismo, y si no hay una orden que le da la mente humana, no se mueve. El cuerpo humano es cuantificable, es pesable, se puede cortar, se puede separar, y la mente es completamente distinta. Este es un gran desafío que Descartes sintió que tenía que resolver y que lo trató sobre todo en los últimos años de su vida. Encontramos, por un lado, una explicación fisiológica a la relación causal mente-cuerpo, que es la que presenta en el Tratado del Hombre, a la cual también alude en Pasiones del Alma, y es una glándula cerebral. La explicación fisiológica aparece ahí, que es una glándula pineal que existe efectivamente en el cerebro, que él la conoce por observaciones recibidas o por observaciones propias, y él dice que bueno, es una glándula única que hay en el cerebro, que se destaca en toda la anatomía cerebral, y que todos los procesos corporales que se inician por estímulos en los órganos de los sentidos y se transmiten a través del sistema nervioso, llegan a la glándula pineal, que es muy especial, que es extremadamente sensible y que se conecta con la mente, que es inmaterial, y entonces produce ideas, estímulos, cosas que quedan en la memoria. Da una explicación fisiológica interesante, pero muy difícil de aceptar, por otra parte, porque sigue siendo corporal la glándula pineal y en definitiva se comunica con algo que no es de naturaleza corporal. Y hay otra explicación que se puede llamar metafísica, y siempre se la presenta como la perspectiva de la unión de dos sustancias, cuerpo-mente, y esto él lo desarrolla sobre todo en el intercambio que tiene con la princesa Elizabeth de Bohemia, que está muy interesada en esa cuestión. Es epistolario que él tiene a partir de 1643 hasta su muerte, que es concomitante con la escritura de Pasiones del Alma, etc., donde él dice, yo siento que digamos, la mente está unida al cuerpo. Aparece ya en Meditaciones Metafísicas una explicación, y él dice, la mente está unida al cuerpo, está en el cuerpo, pero está toda ella unida con el cuerpo, no es una agente extraña, como un piloto está en una nave. Un piloto conduce una nave, y si la nave se rompe, al piloto no le duele la rotura de la nave, no le pasa nada, la conduce, la guía, pero la nave es otra cosa, es un otro. Bueno, la mente humana conduce al cuerpo, pero no es como un ser extraño que la está dirigiendo, sino que es una entidad que está unida toda ella con todo el cuerpo. Y esa unión, como explica luego en otros lugares, la experimento, la siento, la entiendo, la conozco, digamos, más que conocer, no, porque no puedo dar una explicación filosófica de eso, pero la percibo, y no necesito que nadie me dé prueba de ello. Yo tengo una noción primitiva de mi cuerpo, de mi mente, y de que están unidos. Y eso es todo lo que pudo llegar Descartes para explicar el dualismo.
Y para agregar una notita final, si leen luego en el libro de Cottingham, él sostiene con otros autores y autoras que es cierto que Descartes presenta un dualismo de sustancias, que hay propiedades que son estrictamente corporales, propiedades que son estrictamente mentales, pero que hay muchos estados o propiedades que solamente las puede explicar por la unión de mente-cuerpo, como son las imaginaciones, por ejemplo, como son ciertas imágenes, como son ciertos sentimientos, y que en rigor, sobre todo en la correspondencia con Elizabeth, en Descartes aparece un trialismo, donde justamente, además de aquello que solamente son fenómenos, hechos o modos, si se quiere, que tienen lugar en el cuerpo y modos que tienen lugar en el alma, hay modos que tienen solo lugar en la unión de cuerpo y mente, con lo cual el propio Descartes tiene o dos perspectivas o una evolución desde un dualismo hacia un trialismo. Bueno, hay un poco de dudas y discusiones posibles sobre esto, pero me gusta presentar esta posición porque el dualismo aparece, es cierto, pero también hay algunos claroscuros respecto de eso que son muy sugerentes y que en cierta medida también abren el camino a los desarrollos posteriores que tuvo lugar en el cartesianismo, porque no todos los seguidores de Descartes estaban muy conformes con esta explicación de la relación cuerpo-mente y esta concepción del ser humano. Cuando nosotros veamos otros autores, en particular Spinoza este año, vamos a ver que él se enrola en muchas cosas, acepta algunas cuestiones fundamentales de Descartes, lo transforma mucho, se lo toma muy en serio, muchas cosas de las que dice, y luego le da una solución distinta a la relación mente-cuerpo. Muy bien, esta es el fin de la clase.